Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta masterclass, Suspensión, Interrupción y Dispensa de la Prescripción en el Derecho del Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria, a cargo de Diego Tula, juez del trabajo y profesor de grado y posgrado en distintas universidades del país. Para los que ya tuvieron Zoom con nosotros, ya saben que nuestro modo de organización es silenciar a los participantes, tanto el audio como la cámara, para que Diego pueda manejarse tranquilamente y desarrollar la exposición. Pero si tienen preguntas, nosotros siempre brindamos al final un espacio de 20 o 15 minutos para que puedan preguntar siempre mediante el chat, así que además prolijo, Diego va a estar leyéndolas y respondiéndolas. Muy buen día para todos en un horario medio raro. Estábamos entre amparos que suelen ser materia prima hoy de los tribunales laborales y el ejercicio de la profesión. Así que vamos a intentar mechar durante 40, 45 minutos un resumido, porque son temas muy interesantes, la prescripción y sobre todo los distintos escenarios que se pueden dar a partir de este instituto de la prescripción, que es precisamente, y como lo anunció Federico, las causales de suspensión del plazo, de interrupción del plazo y de dispensa del plazo. La idea es dividir la charla. Yo tengo el celular acá porque como maximicé pantalla no puedo ver el reloj, y ustedes, los que ya participaron de alguna actividad, saben que soy muy respetuoso de los horarios de la gente de Microjuris, a quien agradezco nuevamente la invitación y la confianza, y de ustedes, que por supuesto tienen agenda familiar, de trabajo y demás en un horario medio sensible. Así que son las 12, son las 11:10 más o menos casi. La idea es dividir la charla, les decía, en dos. En la primera mitad vamos a ver las causales de prescripción, los plazos, el 10 a cubo, es decir, a partir de cuándo se computa, de los créditos laborales en general, con alguna referencia a una normativa específica, al Código Civil y Comercial de la Nación, etcétera, etcétera. Y hasta ahí vamos a hacer un corte, vamos a intentar llegar 11:30, 11:35, a ver si hay dudas, consultas, inquietudes, o, como siempre digo, lo ideal en estos casos es el aporte de ustedes a través de los casos que puedan hacerle llegar a los colegas. Y en la segunda mitad vamos a enfocarnos específicamente en este instituto, pero referido al universo de los riesgos del trabajo, que tiene una particularidad bastante importante, sobre todo en estos tiempos. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver si el Power me deja proyectarlo. Bien. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, este PowerPoint después va a estar a disposición de ustedes. Yo todavía no se lo pasé a Federico, pero se lo paso inmediatamente que finalicemos la charla. Así que si ven que hay alguna norma que no llegaron a citar, algún fallo que no llegaron a copiar, no se preocupen, porque después entiendo que les llega a todos ustedes. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, una de las características es que eliminó el sistema de definición de institutos. Por eso es que yo me permito recurrir al Código Velesiano, que en materia de prescripción contenía definiciones muy precisas, por cierto, para nuestro cometido del día de hoy. La prescripción es un modo de adquirir o extinguir derechos provistos de acción, como dice la norma, o como decía la norma, en virtud de una conducta omisiva y su titular, como es la de no obrar, por el tiempo que determine la ley. A nosotros nos va a interesar la prescripción liberatoria, es decir, la excepción para repeler una acción por el solo hecho del transcurso del tiempo. Pero para eso es necesario dos elementos importantes, que es el transcurso del plazo y la inacción del acreedor. Vamos a ver cómo ha interpretado la doctrina y la jurisprudencia el transcurso del plazo, cuál es el plazo, a partir de cuándo comienza a correr y qué se entiende por inacción del acreedor. También dos referencias generales. Ustedes saben que el fundamento de la prescripción que choca contra el principio de irrenunciabilidad o el principio protectorio en nuestro ámbito de aplicación, bueno, la idea es que el legislador haya establecido una suerte de escenario que da cierta seguridad jurídica, se dice. Es decir, que los negocios jurídicos no se mantengan latentes sine die a lo largo del tiempo. Un poco dar estabilidad a los contratos y evitar que los conflictos humanos se mantengan indefinidamente latentes. Pero lo cierto es que toda la jurisprudencia ha entendido,
a lo largo del transcurso del tiempo, que en caso de dudas sobre el plazo, sobre el cómputo, sobre los distintos escenarios que se dan a partir de la prescripción, siempre tiene que darse o siempre tiene que resolverse en favor del mantenimiento de la acción. Vamos a ver, por supuesto, qué se entiende por esta duda razonable, ¿no? Parecida, si se quiere, a los alcances del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de el derecho y los hechos como regula esa norma. Bueno, lo primero que hay que entender en materia de prescripción es que si uno lee la Ley de Contrato de Trabajo, solamente tiene 4 artículos, nuestra legislación laboral específica en materia de prescripción, que es el 255 bis, el 256, el 257 y el 258. El 259 ya habla de caducidades de derechos, que me voy a referir en una segunda etapa dentro de este primer universo. Pero el 257 comienza la construcción gramatical de ese artículo diciendo sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que Centeno decía, bueno, aquí no estamos en presencia de un derecho supletorio, como es el Código Civil y Comercial, sino de un derecho que lo hace propio. Es decir, el ordenamiento jurídico laboral hace propio las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Van a coexistir. Es más, del mismo modo, por ejemplo, que se habla de la creación del Instituto de las Obligaciones Solidarias, que está en el Código Civil y Comercial de la Nación, y luego la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hace en el 29, 29 bis, 30, 31, 225, 228, etcétera, etcétera, es limitarse a imputar responsabilidad solidaria si se dan ciertos escenarios. Bueno, lo mismo sucede en el caso de la prescripción. El instituto de la prescripción y los distintos vaivenes que se pueden suceder a partir de este instituto, como es la suspensión, la interrupción de las dispensas, están consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación. De modo tal que al momento de aplicar o solicitar la aplicación o solicitar el rechazo de estos institutos, uno tiene que tener muy presente cuáles son las normas. ¿Por qué? Porque estas normas en la Ley de Contrato de Trabajo no las vamos a contener, insisto, una vez más, el ordenamiento jurídico laboral las trae, las hace propias. No dice, en caso de que estos institutos no fuesen regulados específicamente por las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, se van a aplicar las normas del Código Civil y Comercial. No, dice, sin perjuicio de aplicar las normas del Código Civil, y continúa la redacción de la norma. Entonces, siempre en materia de prescripción vamos a tener, ya sea que litiguemos por la parte actora, representando los intereses de la parte actora, representando los intereses de la parte demandada, o en ejercicio de la función judicial, cuando tengamos que resolver o analizar un conflicto de prescripción, necesariamente hay que hacerse 2 preguntas. Quizás una sea más fácil de responder que la otra, y por supuesto la interpretación jurisprudencial y doctrinaria en el segundo escenario es donde ofrece mayor producción. Entonces, las 2 preguntas es, ¿cuáles son o cuál es el plazo de la prescripción? Y la segunda pregunta es, ¿a partir de cuándo comienza a correr? En orden a cuál es el plazo de prescripción, siempre vamos a distinguir la norma. Voy a ir rápido porque no me quiero quedar corto de tiempo. Perdón, me pasé. Ahí está. Siempre tenemos que ver, bueno, ¿cuál es la norma en el ordenamiento jurídico laboral? ¿Cuál es la norma general y cuál es la norma particular? Por supuesto que si yo estoy comparándolo con el Código Civil y Comercial, voy a tomar ese conjunto normativo, el Código Civil y Comercial, como norma general, y luego voy a ir a la Ley de Contrato de Trabajo y lo voy a tomar como norma o ley particular. Pero si estamos dentro del universo del derecho del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo, a los fines de responder esta pregunta, la vamos a considerar, va a ser nuestra norma general laboral, y luego vamos a ver si en determinadas leyes, estatutos o disposiciones reglamentarias del derecho del trabajo, es decir, la norma particular, contiene alguna disposición específica en este orden. El 256 es conocido por todos ustedes, que establece el plazo general de la prescripción, es decir, de 2 años. Esta es la norma general. Luego, insisto, vamos a ver en cada caso particular si esto difiere en cuanto a la normativa particular. Y lo mismo en el Código Civil y Comercial de la Nación. O a ver si tengo una más. Sí, ahí está. ¿Cuál es el plazo de prescripción en el derecho civil? Bueno, tenemos un plazo genérico que es de 5 años, que es el 2560, y después la propia norma tiene escenarios específicos. Por ejemplo, que establece que es imprescriptible para las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. Interesante la interpretación que le ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algún precedente jurisprudencial que luego me voy a referir en materia penal, y si hay o no una equivalencia con los créditos laborales. 2 años. Acá tenemos la discriminación inversa de los 2 y 3 años para las acciones con fundamento en el derecho común, si se deriva de un accidente de trabajo o si deriva de un accidente de tránsito, y la acción de fraude de 2 años también,
que me va a permitir, en el caso de que yo pretenda, como abogado o abogada de parte actora, extender la condena a sujetos no demandados originalmente en la etapa de ejecución de sentencia y cómo juega la prescripción, luego voy a volver. Pero básicamente lo que quiero significar hasta aquí, muy sencillo, es, miren, ¿cuál es el plazo de prescripción? Tengo que ir a la norma general y después tengo que corroborar, chequear si las normas particulares o la determinada normativa particular tiene alguna característica en sentido contrario o distinta de la norma general. En principio, entonces, decimos que la prescripción en el derecho del trabajo, en general, es de 2 años. Ahora, aquí sí nos metemos en un universo más complicado, porque es el 10 a cubo, es decir, a partir de cuándo se computa. Y nuevamente, tenemos que hacer la misma clasificación, es decir, cuál es la norma particular y qué establece, perdón, cuál es la norma general y qué establece la norma particular. Y la norma general, también consagrada en la Ley de Contrato de Trabajo, porque estamos dentro de este universo, es el 255 bis que se incorporó en el año 2010. Antes jugaba una articulación entre el 149 y el 128, el 128 para créditos salariales y el 149 para créditos indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo. Hoy, el 255 bis vigente establece que el 10 a cubo, el comienzo del cómputo de la prescripción para los créditos derivados de la extinción del contrato de trabajo, se va a computar el plazo del artículo 128. Entonces, en la medida que estemos en presencia de una persona que trabaja con un sueldo mensual, con una forma de pago mensual, bueno, el 10 a cubo va a comenzar a correr a partir del 4º día hábil. Entonces, primer mito a derribar. Si alguien le pregunta, ¿cuál es el plazo de prescripción en el derecho del trabajo? Y alguien responde, 2 años, uno tiene que decir, no. Para los créditos derivados de la extinción del contrato de trabajo de una persona que trabaja, cuyo salario está mensualizado, tiene que ser de 2 años y 4 días hábiles. Y uno puede decir, bueno, es lo mismo. Y la respuesta sería sí en el 95% de los casos. ¿Por qué? Porque si la demanda se inicia en este escenario a los 2 o 3 meses de ocurrido el distracto o se inicia al año y medio, es exactamente lo mismo. Pero para aquellos casos donde el abogado o la abogada transpira la gota gorda el día anterior, por la razón que fuese, acá no estoy hablando de que el abogado o la abogada se atrasó 1 año, 11 meses y 30 días para iniciar la acción, porque ustedes saben mejor que nadie que muchos de los clientes se captan directamente del estudio y son ustedes que intervinieron desde el momento 1, pero hay otros clientes que son derivados, hay carpetas que son derivadas, hay clientes que no saben que tienen la posibilidad de ejercer su derecho a través de una litigación y los van a consultar al borde de la prescripción. Entonces son muchas las demandas donde a mí como juez o como funcionario judicial me ha tocado intervenir donde el plazo de prescripción era cuestión de días. En esos escenarios que yo estoy de acuerdo, si ustedes consideran que son los mínimos, pero precisamente en la prescripción estamos trabajando en esos escenarios de conflicto. ¿Y por qué? Porque la consecuencia es el todo o la nada. Si el crédito finalmente se considera que está prescripto, no tiene ningún sentido discutir la plataforma fáctica o el derecho indemnizatorio porque precisamente ese derecho está prescrito. Entonces nos jugamos el todo por el todo. Entonces, estas charlas son precisamente para esos mínimos escenarios de conflicto, pero cuando se dan por cualquier razón, es donde tenemos que estar bien posicionados. Bien posicionados, por supuesto, para lograr, si voy por la parte actora, lograr sortear el instituto de la prescripción y si asesoro a parte demandada o a empresa, bueno, lograr articular este instituto por lo menos para generar una duda en la contraparte. Y por supuesto, si ejerzo la función judicial, ustedes van a interpretar de la forma que mejor les parezca, pero sí estar dotados de las herramientas. Entonces, la prescripción en general es de 2 años y 4 días hábiles. Y luego hay que ver, nuevamente, si la norma laboral particular contiene algunas disposiciones en este sentido. Es importante conocer, nuevamente, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de inicio del cómputo de la prescripción, sobre todo para ciertos escenarios que tienen incidencia directa en el derecho del trabajo. Por ejemplo, los accidentes, vamos a ver, por ejemplo, la acción de extensión de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el régimen legal general, o sea, en el Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo de prescripción comienza a correr a partir de que la prestación es exigible, lo que implica conocimiento y posibilidad de ejercicio. Y luego tenemos algunos escenarios particulares que no me voy a detener. Entonces,
Voy a poner un ejemplo que, por supuesto, acá voy a jugar, quiero ver cómo estoy de hora, acá voy a jugar a abogado del diablo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo postura sentada sobre esto, pero la idea, si esto fuese un curso presencial o un curso virtual mucho más extenso, nosotros podríamos trabajar con casos prácticos, yo podría utilizar herramientas como, no sé, el Mentimeter, donde les pongo casos, ustedes me lo devuelven y vemos la solución entre todos, pero como tenemos 40, 45 minutos y yo tengo que ir corriendo, les voy a poner escenarios para graficar lo que quiero significar cuando digo, miren, siempre en materia de prescripción hay que ver cuál es el plazo y a partir de cuándo comienza a correr para lograr interesante, divertido ejercicio de posiciones encontradas. Por ejemplo, estoy discutiendo las multas de la ley de empleo, los artículos 8, 9 y 10 de la 2403. Me voy a centrar en el 8 por un segundo. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Bueno, razonamiento. Estoy en el derecho del trabajo. Voy a la norma general. La norma general, ¿qué dice? 2 años, 256. Fantástico. ¿Qué dice la norma particular? La 24013 contiene algún dispositivo, algún artículo, alguna norma específica en materia de plazo de prescripción. Bueno, lo cierto es que sí, pero en realidad hablaba del año 91, cuando se sancionó, que regía hasta 2 años para atrás, o sea, a partir de las relaciones laborales no registradas o registradas eficientemente del año 89. Pero en materia del plazo específico de prescripción no contiene ninguna norma específica. Entonces, rige el artículo 256. Ahora la pregunta es, ¿a partir de cuándo se computa? Porque ni la ley de contrato de trabajo ni la 24013 tiene una norma específica en orden al 10 AQ, es decir, a partir de cuándo comienza a correr. Entonces, y por supuesto, no siempre tenemos distracto. ¿Por qué? Porque los artículos 8, 9, 10, como ustedes saben, requieren necesariamente que al momento de la intimación el vínculo laboral esté vigente, pero no extinguido. Eso es otra cuestión que es el 15. Yo veo que hay chats ahí, por ahí para los que se sumaron después. No estoy viendo el chat, estoy viendo nada más que me está marcando chats. Para los que sumaron después, tengan en cuenta que más o menos 11:30, 11:35, hago un corte sobre esto y leo los chats. Entonces, ¿a partir de cuándo se computa? Bueno, si la ley de contrato de trabajo no tiene ninguna norma respecto del 10 AQ, ni la ley 24013 tiene una norma, tengo que ir a la norma del Código Civil y Comercial. Y entonces la norma del Código Civil y Comercial de la Nación que me dice a partir de qué la obligación es exigible. Entonces, ¿cuál es la postura amplia, que es la que yo sostengo? Bueno, ¿cuándo nace la exigibilidad en orden a los créditos del artículo 8, 9, 10? A partir de la intimación del artículo 11. Entonces, a partir de que la persona que trabaja cursa esa comunicación al empleador en orden a que lo registre debidamente o que directamente lo registre, porque es una relación sin registrar, uno dice, bueno, fantástico, a partir, ¿cuántos días le da? 30 días para que lo registre. Bueno, fantástico. Entonces, a partir del día 31 de cursar esa intimación, comienza a correr el plazo de prescripción de 2 años. Ahora, la postura restringida, ¿qué dice? Que por supuesto es una posición absolutamente minoritaria en la jurisprudencia, pero no por ello no deja de tener un fundamento jurídico interesante. ¿Qué dice esta postura? Dice, bueno, momento, si vamos a recurrir a las normas del Código Civil y Comercial, dice desde que cada obligación, o desde que cada prestación o obligación es exigible, es desde que el crédito es exigible. Entonces, el trabajador o la trabajadora, desde el mismo momento en que comienza a trabajar, está en condiciones de exigir de su dador de trabajo que lo registren. Entonces, vamos a suponer que yo entré el 1 de enero del 2000. Bueno, fantástico. A partir del 1 de enero, vamos a poner mensualizado, a partir del 1 de febrero del 2000, que es cuando yo cobré el sueldo y me lo da con un sobre sin ningún tipo de recibo, sin RT, sin obra social, sin aporte, sin nada, yo tomé conocimiento que estoy en negro. Vamos a suponer un ejemplo, por supuesto, de laboratorio, que en realidad se da mucho en la realidad. Pero, entonces, ¿qué dice la postura minoritaria? Bueno, fantástico. A partir de ese momento, el trabajador, la trabajadora, estaba en condiciones de exigir su registración. Entonces, el crédito a partir de ese momento se hizo exigible, o se pudo haber hecho exigible. Si el trabajador o la trabajadora no lo hizo, fue por una decisión propia. De modo tal que los créditos fueron avanzando y en todo caso prescribiendo cada 2 años desde el momento en que la persona que trabaja estaba en condiciones de exigir su registración. Por supuesto que la respuesta a eso, la respuesta de VAR es, bueno, pero ¿qué trabajador o trabajadora va a exigir su registración al mes o debida registración al mes de ingresar a trabajar si 2 minutos después se queda sin trabajo? Y la respuesta es cierto, pero acá estamos discutiendo en derecho. Entonces, insisto, yo esta postura restringida no la comparto. Para mí el crédito nace a partir de la intimación porque precisamente el 11 de la 24013 exige este requisito constitutivo para la procedencia del crédito, pero no por ello, por una cuestión de apertura
en las posiciones jurisprudenciales. Y además, precisamente estamos haciendo acá un curso práctico donde probablemente del otro lado haya abogados y abogadas de uno y otro sector, no por eso tengo que evitar referir ambas posturas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el certificado de aportes y contribuciones. ¿Cuál es el plazo? Bueno, si el artículo 80 no tiene ninguna norma específica, ni el decreto 146, ni la ley 25.345, tengo que recurrir al plazo genérico del 256, que es de 2 años. Ahora, ¿a partir de cuándo comienza a correr? Bueno, hay alguien que va a decir, a partir de la exigencia en la entrega del certificado de trabajo, que es precisamente lo que establece el 146 del 2001. Y otros dirán, no, porque el 80 dice que en cualquier momento de la relación el trabajador puede exigir que se le entreguen las constancias documentadas, bla, 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 de modo tal que ese crédito fue prescribiendo mes a mes. Y otra postura, que es muy interesante, dividen la naturaleza del certificado de trabajo. Dice, bueno, fantástico. Primero dividen obligaciones de dar y hacer, ¿no? O sea, de hacer, que es confeccionar el certificado de trabajo, o de dar, que es pagar la multa precisamente por no haber cumplido con la debida entrega. Así es la cuantificación del daño. Entonces, dicen, bueno, si estamos hablando de la obligación de hacer, es decir, de confeccionar los certificados de trabajo, bueno, tenemos que ver de qué certificado de trabajo estamos hablando. Porque si estamos hablando, porque el artículo 80 tiene 3 tipos de certificados: el certificado de trabajo simple, el PS 6.2 del ANSES, y el certificado de aportes y contribuciones mes a mes certificado por banco o contador público. Entonces, si estamos hablando de los aportes y contribuciones, tiene naturaleza previsional. Y si tiene naturaleza previsional, bueno, el plazo de prescripción para los créditos es de 10 años y para ciertas obligaciones del empleador puede llegar a ser imprescriptible, como decía el maestro Capón Figas. Pero insisto, quiero ir rápido para que ustedes siempre tengan en cuenta que en materia de prescripción es importante distinguir cuál es el plazo y a partir de cuándo comienza a correr, porque en este escenario, a partir de cuándo comienza a correr, es donde se van a dar seguramente los mayores conflictos interpretativos. Pero para dar batalla en conflictos interpretativos tenemos que tener el conocimiento de qué norma se aplica. Extensión de responsabilidad en la etapa de ejecución de sentencia. Bueno, ¿cuál es el plazo? Bueno, el plazo es de 2 años. Tanto si fuésemos por la norma laboral, que es el 256, como si fuésemos por la acción de fraude de 2563, que es 2 años. Algunos dicen, no, momento, si el derecho del trabajo no tiene una norma específica para la extensión de la responsabilidad en la etapa de ejecución de sentencia, y pese a que estamos hablando de una acción por fraude, esto no refiere a la norma del Código Civil, específicamente a la acción del fraude del Código Civil, se tiene que aplicar el plazo de prescripción genérico de las normas del Código Civil, que es de 5 años. Ahora, ¿a partir de cuándo comienza a correr? Y acá nuevamente tenemos una interpretación en uno u otro sentido. Algunos dicen, bueno, aun cuando intentes extender la condena en la etapa de ejecución de sentencia, por ejemplo, por un trabajo no registrado a los socios o a los directivos, que no los demandaste originalmente, vos desde el mismo momento del distracto estabas en condiciones de demandarlo si no lo hiciste por la razón que fuese. Entonces, el plazo de prescripción comenzó a correr desde 4 días después de la extinción. Luego vamos a discutir, cuando veamos interrupción, si la demanda interpuesta solamente contra uno de los deudores solidarios alcanza o no a los demás. Por supuesto, acá las aguas se van a dividir según si estemos afirmando que estamos en presencia de obligaciones concurrentes, donde la suspensión o interrupción es individual, y obligaciones solidarias, donde los efectos se irradian a los demás deudores. Ahora, me serviría mucho, por ejemplo, si soy abogado o abogada de parte actora, echar mano a las normas del Código Civil y Comercial y decir, bueno, desde que se conoció o se pudo conocer el acto viciado o fraudulento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando ya no de extensión de responsabilidad de etapa de ejecución de sentencias a directivos, sino que yo estoy intentando extender la condena al transmitente de un fondo de comercio que a propósito se insolventó durante el juicio, y entonces yo con el mandamiento, no sé, de embargo, el oficial de justicia me lo devuelve diciendo, mire, donde funcionaba la panadería Pepito, ahora funciona la panadería Juanito. Bueno, a partir de ese momento yo tomé conocimiento del acto fraudulento y entonces tengo 2 años producto no solamente de la norma del Código Civil y Comercial que habla de acción de fraude 2 años, o el 256 que habla de 2 años, sino el 10 AQ, es decir, a partir de cuándo comienza a correr, aplico el 2563, que es la toma de conocimiento del acto fraudulento. Por supuesto, sobre este escenario, que es la extensión de la responsabilidad de etapa de ejecución de sentencia, podríamos hablar 5 horas nada más. Si es acción autónoma, si es incidente, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo nos corre.
¿En qué oportunidad debe oponerse la prescripción? Bueno, acá había una vieja discusión con el Código Velesiano que hablaba de la primera oportunidad, y entonces uno decía, bueno, fantástico, me tengo que presentar antes de contestar demanda pidiendo una nulidad. No quiero contestar demanda en forma subsidiaria, pero como habla de la primera presentación hábil, yo tenía que interponer la excepción de prescripción. Hoy lo cierto es que la norma de fondo, porque ustedes saben que el Instituto de la Prescripción tiene una doble naturaleza, de fondo y adjetivo o procesal. Y generalmente, no conozco por supuesto todos los códigos de procedimiento o las legislaciones de procedimiento del país, pero generalmente, al menos en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo y la provincia de Buenos Aires, el AMBA, como se dice hoy, esto está unificado y entonces sabemos que es al momento de contestar demanda. ¿Cómo opera la interrupción y la suspensión de la prescripción? Bueno, ustedes saben que la suspensión encapsula, detiene el tiempo. En cambio, la interrupción barre con el tiempo sucedido. Esto, por supuesto, es una definición coloquial y ustedes saben que en una y otra norma tienen las consecuencias. Ahora, el Código Civil y Comercial habla de suspensión por interpelación fehaciente, que es el 2541. Estamos en presencia del 3986, primero y segundo párrafo. El curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o poseedor. Esta suspensión tiene efecto durante 6 meses. Tengan en cuenta que el viejo Código Civil hablaba de 1 año. Entonces nosotros decimos, bueno, por interpelación fehaciente el curso de la prescripción se suspende por 6 meses. Acá habrá que ver qué se entiende por interpelación fehaciente, luego vamos a desarrollarlo. Entonces fíjense lo siguiente, perdón que voy muy rápido, pero nuevamente me corre el tiempo. Entonces, fíjense lo siguiente. Sucede que estamos en presencia de un despido indirecto, o sea, les diría el 60 o 70%, es una estadística mía, el 60 o el 70% de los casos, o si quieren un 50 y 50. Bien, si en el 50% de los casos, en los despidos indirectos, se requiere una intimación previa, intimo plazo 48 horas, no sé, aclare situación laboral, registre el contrato de trabajo, abone salarios adeudados, cese con la conducta, bajo procedimiento y considerarme expedido, y luego envío el telegrama rupturista, donde además intimo el pago de las indemnizaciones o los créditos salariales derivados de la extinción del contrato de trabajo. Eso, sin duda, es interpelación y, sin duda, es fehaciente. De modo tal que, en los despidos indirectos bien configurados, siempre tenemos una interpelación fehaciente. Ahora, si a su vez el Código Civil y Comercial dice que la interpelación fehaciente suspende el curso de la prescripción por 6 meses y el 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo me dice que la prescripción para los créditos derivados de la extinción del contrato de trabajo se comenzará a computar a partir del 4º día hábil, yo, a quien me pregunta cuál es el plazo de prescripción o a quien me afirma el plazo de prescripción en el derecho de trabajo de 2 años, yo le contesto, el plazo de prescripción en el derecho de trabajo, si estamos en presencia de un despido indirecto, es de 2 años por el 256, 4 días hábiles por el 255 bis y 6 meses por el 2541. Entonces, ahora vamos a ver qué se entiende por interpelación fehaciente. Pero además, en la Justicia Nacional del Trabajo tenemos una ley específica, que es la 24635, que creó el SECLO y le estableció o determinó ciertos efectos en materia del cómputo de plazo. Y en realidad la ley 24, el artículo 7 de la 24635 remitía al plazo del 257 y entonces se generó en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo una discusión de si ¿cuál es el plazo al que remite el 257? Porque el 257 habla lo que dura el trámite con un plazo máximo de 6 meses. Entonces, algunos decían, bueno, suspende la prescripción lo que dure el trámite ante el SECLO, porque ese es el plazo del 257, y otro dice, no, momento, el plazo específico, el tiempo neto al que del que habla el 257, son 6 meses. Entonces, esto generó un plenario hasta que finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo entendió que el plazo de prescripción del SECLO suspende por 6 meses, independientemente lo que dure el trámite. ¿Qué se entiende por interpelación fehaciente? Se pueden sumar causas de suspensión y, si es necesario, detallar los rubros indemnizatorios. Bueno, ¿qué se entiende por interpelación fehaciente? A mi modo de ver, todo requerimiento que no deje dudas acerca de la intención del trabajador de mantener vivo su derecho. Contra esta postura hay alguna postura minoritaria que, por supuesto, favorece al sector empresario, que por interpelación, digamos, el concepto de interpelación necesariamente requiere el detalle no el detalle numérico, pero sí el detalle de los rubros que se están reclamando. Entonces alguien dice, bueno, si vos intimás para que te abonen salarios adeudados, puede tener eficacia
puede tener eficacia rupturista esa intimación, es decir, que esa notificación que cursa el trabajador puede ser hábil para romper el contrato de trabajo si después termina demostrando la deuda salarial, pero no es hábil para suspender la prescripción. ¿Por qué? Porque necesariamente tuvo que haber identificado qué conceptos reclamaba en concepto de haberes adeudados. No es lo mismo, por ejemplo, salarios de los últimos 3 meses que horas extras, diferencia de convenio, etcétera, etcétera. Yo creo que, no, por lo menos no comparto esta postura, yo creo que por interpelación fehaciente tiene que simplemente estar reclamado o estar plasmado la intención de la persona que trabaja de mantener vivo su derecho. ¿Se pueden sumar las causas de prescripción? O sea, ¿cuál sería un caso de sumar las causas de suspensión? Bueno, por ejemplo, yo transito el ciclo, suspende por 6 meses, pero además, tratándose de un despido indirecto o de un despido directo con causa donde yo curso una intimación y rechazo las causales que se me imputan, entiendo que es un despido incausado ad nutum y reclamo los rubros indemnizatorios. O sea, a los efectos del Código Civil y Comercial es lo mismo porque es una interpelación fehaciente. Bueno, y estoy en la Justicia Nacional de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo los 6 meses del ciclo y tengo los 6 meses del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se pueden sumar una y otra causales? Yo entiendo que sí. Primero, porque en ningún lado está prohibido. Segundo, porque en caso de dudas tengo que siempre favorecer la interpretación en el sentido de aquello que sea más beneficioso para el trabajador. Y además, y esto es una construcción mía, el Código Civil y Comercial dice por una sola vez, por interpelación fehaciente. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, por ejemplo, mandar 5 interpelaciones fehacientes y entonces considerar que el plazo de prescripción se suspendió 5 veces. Por interpelación fehaciente es por una sola vez, pero nada implica que lo pueda sumar a otra causa de suspensión. Otra interpretación, en sentido contrario que yo digo es, no, momento, porque ahí hay una coma, dice, interpelación fehaciente, coma, por una sola vez, coma, se suspenderá por una sola vez por la interpelación fehaciente. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedo considerar otras causas de suspensión. La prescripción solamente se suspende una sola vez. Yo esta postura no la comparto. Esto es una comparación entre la Justicia Nacional del Trabajo y la Provincia de Buenos Aires. Tengan en cuenta que el SEC suspende por 6 meses, el Ministerio de Trabajo interrumpe con un plazo máximo de 6 meses o lo que dure el trámite, tengan en cuenta las diferencias. Y también en la Justicia Nacional de Trabajo hay varios fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que entienden que el inicio ante el SECLO no tiene efectos suspensivos, sino que tiene efectos interruptivos. ¿Por qué? Por imperio del 257. Yo acá les dejo varios fallos. Bueno, acá está lo que yo le decía, las posturas amplias y restringidas en orden a si tengo que detallar los rubros o no al momento de otorgarle eficacia suspensiva. Recuerden que no es lo mismo la eficacia suspensiva de un intercambio telegráfico que la eficacia extintiva. Me puede servir ese intercambio telegráfico para considerar o para otorgarle eficacia al despido indirecto y después habrá que discutir si suspende o no la prescripción. Y después tenemos varios fallos donde establece, perdón, voy rápido porque ya tengo que hacer el corte, donde, perdón, acá. Donde, perdón, acá está. Fallos de la sala 6, de la sala 9, de la sala 13. En el fallo de la sala 9 hay un voto muy interesante del doctor Pompa, que por supuesto yo lo estoy simplificando los argumentos porque ya estoy excedido de plazo, pero donde avanza en esta cuestión y dice, no, el SECLO interrumpe y no suspende más allá de los alcances del plenario. Bueno, fui rapidísimo y, no sé, y veía que me tildaba el chat, así Sí, no. que voy a leer. La Sí. mayoría son porque les pedí el mail para pasarles el PowerPoint. Ok. Lo primero es eso, abajo después hay un par de preguntas y los que quieren pueden seguir preguntando. Bueno, a ver, voy leyendo algo. A ver, Guillermo Geralti. Guille, ¿cómo te va? Un gustazo verte. Bueno, gracias. Otro gran conocedor de esta materia, él suele dar clases. Así que es un orgullo que estés participando y un privilegio que me preguntes. Dice, en caso de que la pieza postal que intima el pago de créditos laborales sea devuelta al remitente porque el requerido no vive allí, ¿esa pieza postal sirve para suspender la prescripción o no? Bueno, Guille, la pregunta es fantástica. Yo creo que ahí sí el resultado de notificación va atado a los dos, a los efectos suspensivos y a los efectos extintivos. ¿Qué quiere decir? Si vos considerás que esa comunicación que fue devuelta al remitente porque el requerido no vive allí y no surtió efectos notificatorios, bueno, no va a ser eficaz ni para el despido indirecto
o el despido directo con causa, en caso que lo esté notificando el empleador, ni para suspender la prescripción. Si considerás que el no vive allí, sí, a ver, ¿por qué alguien consideraría que la atestación del correo no vive allí logró su cometido? Y porque el trabajador se mudó y nunca le notificó al empleador el cambio de domicilio. Entonces el empleador comunicó a la dirección del legajo personal, el trabajador nunca le comunicó el cambio de domicilio y el empleador es el único domicilio que tiene para notificar. Viceversa, la empresa se muda, desaparece, yo mando una notificación poniéndolo en mora y me vuelve con la atestación no vive allí o se mudó. Bueno, y estoy en negro. ¿Qué otra posibilidad yo tendría de averiguar el domicilio donde se mudó o cerró? No es responsabilidad del remitente, sino del destinatario. Bueno, acá siguen mails. Interpelación fehaciente. Sí. Perdón, arriba, 11:34. Roxana también preguntó, antes que Guillermo había preguntado. ¿11:34? Sí, ¿ves el minuto? Sí, pero Guillermo lo preguntó 11:22, por eso digo que entonces estoy... disculpa. A ver, Roxana, ahí dice, ¿interpelación suficiente es desde el primer telegrama o del telegrama donde se considera despedido efectivamente? Muy buena pregunta, Roxana. Depende. Porque, por ejemplo, vos podés en el primer telegrama estar intimando el pago de las diferencias salariales de los últimos 2 años. Entonces, ahí estás suspendiendo la prescripción de esos créditos, porque estás reclamando los créditos derivados de hace 2 años, por ejemplo. Ahora, con la extinción del contrato de trabajo y la intimación del pago de las indemnizaciones, vos estás suspendiendo otros créditos de otra naturaleza, que son los que se derivan de la extinción del contrato de trabajo. Recordá que algunos créditos se originan como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, los indemnizatorios, vacaciones proporcionales, la indemnización por vacaciones, los salarios debidos por la extinción, y otros se generan como consecuencia del débito laboral. Entonces, no siempre todos los créditos laborales se generan a partir de la extinción. Ahora, el doctor Pompa, por ejemplo, en ese fallo que yo les decía, que habla de las causales de suspensión e interrupción y la posibilidad de sumarlos o no, él dice, buen momento, para los créditos salariales, por supuesto, yo lo estoy resumiendo en 30 segundos, pero para los créditos salariales, como consecuencia de la hiposuficiencia inicial del trabajador y la articulación de fuentes y normas internacionales y los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, él considera que el 10 a quo para los créditos salariales comienzan a correr a partir de la extinción del contrato de trabajo. ¿Por qué? Por esto que yo les decía antes. El trabajador no está en condiciones, mientras esté vigente el contrato de trabajo, de exigir. ¿Por qué? Porque por ese temor a que se pueda quedar sin empleo y demás. Bueno, el Estatuto de Empleados, el Estatuto Profesional de los Trabajadores Españoles, para los créditos salariales, el plazo lo achica a 6 meses, creo, no tengo tan claro ahora, pero creo que lo achica a 6 meses, pero se computa a partir de la extinción del contrato de trabajo. Comienza, acá preguntan, ¿comienza la suspensión desde la recepción del telegrama por parte de la empleadora? Va muy rápido, doctor, es difícil seguirlo en algunos casos. Marina, sí, voy muy rápido. Ya pedí 4 veces disculpas. El problema es que hay un programa que respetar y no tengo posibilidad de ir más despacio porque si no me quedo con la mitad del programa. Te pido 1000 disculpas. Respondo, ¿comienza la suspensión desde la recepción del telegrama? Sí. Porque en el derecho del trabajo no rige la teoría del envío solamente para la 24013, que tiene que comunicar a la FIP, que habla de, tendrá que acreditar la remisión dentro de las 24 horas, no la recepción. Eso solamente entiendo yo que es el único caso en el derecho laboral argentino que habla de la teoría del envío. Para todo lo demás, rige la teoría de la recepción. Así que es desde que ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario. Continúo. Pregunta. En caso de que la pieza postal que intima el pago de los créditos laborales sea devuelta al remitente... ya me lo respondió. Bueno, gracias Maximiliano. Muy bien. Doctora Vicente, un gustazo, doctora, que esté acompañando. Muchísimas gracias. Dice, ahora durante el ASPO, si no reciben notificación ni van a retirar el despacho con el aviso de visita del correo, ¿cómo se toma? Si bien sé que la empresa no dejó de trabajar, aprovecho el ASPO para no decirlo. Bueno, la pregunta, doctor, es excelente. Yo creo que es una pregunta... porque usted sabe la respuesta porque ha participado de muchas actividades que hemos hecho incluso en Microjuris sobre intercambio de gráfico, así que en realidad es una pregunta generosa, porque es una pregunta para que yo pueda desarrollar el tema y todos los presentes puedan enriquecerse, no con lo que yo voy a decir, sino con las posiciones que pueda haber. Y acá yo hago una distinción, no sé si Fede está subida en Microjuris
la charla que yo di sobre eficacia del intercambio telegráfico hecho en ASPO. ¿O eso está subida? Está subida, sí. Bueno, ahí pueden ver, para no demorarme ni irme de tema, ahí ustedes pueden ver la posición que yo tengo en orden a las notificaciones efectuadas durante el ASPO y divido para la eficacia. Si la empresa, perdón, si la relación de trabajo se trata de un contrato de trabajo registrado o no registrado. Porque en el registrado yo creo que el trabajador tiene más opciones, o la trabajadora tiene más opciones. Tiene el domicilio, o puede tener más opciones. Si es una persona jurídica, el domicilio legal estatutario, el domicilio de los recibos, el domicilio de la casa matriz si existiese, el domicilio real del empleador o de alguno de los socios. En cambio, por supuesto, el domicilio de prestación de tareas también. En cambio, si es una persona física y la relación de trabajo está no registrada, es más difícil encontrar un domicilio alternativo. Bueno, Cristian dice, ¿qué pasa cuando se presenta la demanda en una jurisdicción y el juez se declara incompetente y hay que presentar la demanda en otra jurisdicción? O sea, presento en cada... Bueno, el Código Civil y Comercial es claro, dice que la interrupción, ahora voy a hablar de la interrupción, pero dice la demanda, aunque fuese interpuesta ante juez incompetente o defectuosa, interrumpe la prescripción. Interesantísimo esto para echar mano a todos los juicios que en la provincia de Buenos Aires, ahora en la segunda mitad lo voy a desarrollar, están volviendo de la Suprema Corte de Justicia con la doctrina legal de los fallos Sacax, Delgadillo y Marchetti, diciendo el trámite por comisiones médicas es constitucional. Entonces nos están devolviendo 2 años de juicio iniciados, donde nos estamos declarando incompetentes. Entonces, esa demanda, donde por supuesto, si uno computa, mi segunda mitad de la charla, pero si uno computa el inicio del plazo de prescripción a partir de el accidente o la primera manifestación invalidante, ya pasaron por las chapas más de 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿esa demanda que finalmente termina resolviendo que es incompetente, ¿es hábil para interrumpir la prescripción? Yo creo que sí, porque el Código Civil y Comercial dice, aun cuando fuese interpuesta ante juez incompetente. Bueno, a ver, hay muchas preguntas. Y pasa que tengo mucho miedo de quedarme sin tiempo. Si es una sociedad, el domicilio inscrito en el GJ, el domicilio denunciado en la misma es válido y es de iure. Sí, Miguel Ángel, exactamente. Es el único caso donde la jurisprudencia, ¿no? Iba a decir la doctrina legal, pero no porque es de nación. Se llama Chale el caso. Chale, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice que el domicilio, la notificación remitida al domicilio legal estatutario se presume iure de iure como recibida. El caso era muy interesante porque la empresa lo que argumentaba era, no, pero momento, el domicilio de prestación de tareas era otro, y el trabajador sabía que el domicilio de prestación de tareas era otro. Entonces, tuvo que haber, por el principio de buena fe, dirigido la comunicación a ese domicilio de prestación de tareas. Y la Corte dijo, no, el domicilio dirigido al domicilio legal estatutario es perfectamente válido, es una opción del trabajador, y la empresa que había cambiado su domicilio, pero que no había modificado el estatuto, por supuesto, esto es lo que se llaman las cargas de transmisión y las cargas de conocimiento. Básicamente, el remitente cumplió con sus cargas de transmisión y el destinatario no cumplió con sus cargas de conocimiento. Nuevamente, esto está desarrollado en la charla que yo di para Rubinsal, perdón, acto fallido, para Microjuris, y lo pueden ver ahí, y además creo que acompañé un trabajo que publiqué en Rubinsal. Miren, es muy fácil. Yo tengo, vamos a ver si sale bien, y no, ahí está. Yo tengo Diego, Javier, va el chat, Yo tengo un Instagram, yo era un absoluto negador de las redes sociales, pero bueno, a partir del ASPO es una buena forma de mantenerse comunicado con todos ustedes. Ahí tengo subidos trabajos y algún videíto explicativo sobre este tema del intercambio telegráfico, así que no tienen que ni pedirme por mail, ni siquiera en Facebook, que vieron que hay que aceptar las invitaciones y demás. En el Instagram, que es 100% académico, lo tiene. Chiale, sí, con I en el medio. Bueno, sigo, no sé si hay alguna más pregunta, fui pasando rápidamente todo, así que vuelvo a compartir pantalla y voy a los accidentes, que tengo muy poco tiempo. Les pido disculpas, pero me quedan 10 minutos. Bueno, nos quedamos cortos, Federico, perdón. Quizás fue muy ambicioso el tema para tratar en 1 hora. Mil disculpas. No, está bien, no hay problema. Continúa con la exposición, tranquilo. Bueno, ¿cuál es en materia de accidentes y enfermedades profesionales, el concepto es el mismo. ¿Cuál es el plazo de prescripción y a partir de cuándo comienza a correr? Entonces, ¿cuál es el plazo de prescripción? Si nosotros acá sí vamos a ver con mayor énfasis que hay normas específicas que quizás modifican
o establecen algo distinto a la norma general. Entonces, ¿cuál es el plazo de prescripción? Bueno, el 258 que está vigente dice prescriben a los 2 años. Entonces uno dice, bueno, la norma general dentro del ordenamiento laboral es de 2 años. La norma particular, ¿cuál es? La 24.557, la 26.773 y la 27.348. Después habrá que ver si hay alguna norma específica en los ordenamientos jurídicos locales, como son las leyes de adhesión a la 27.348, que establecen un plazo de prescripción diferente. El único caso, no de caducidad, sino de prescripción, el único caso que yo conozco en materia de ley de adhesión que establece un plazo de prescripción es la ley de adhesión de Jujuy, pero que estableció un plazo de prescripción de 2 años. Así que la ley especial, en ese sentido, se condice con la ley general. Hasta acá no hay problema. El plazo de prescripción, tanto la norma general como la norma particular, dice que son 2 años. Así que no hay problema. ¿Dónde se complica? Esto es en el 10A cubo. ¿A partir de cuándo comienza a correr? ¿Por qué? Porque vamos a tener 5 ordenamientos jurídicos involucrados. El 258 dice desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima. El artículo 44 de la 24.557, que está vigente, porque ni la 26.773 ni la 27.348 lo desplazaron, dice desde que cada prestación debió ser abonada o prestada, o en todo caso desde el cierre, desde el cese, perdón, de la relación laboral. Entonces, fíjense, acá tenemos desde la determinación de la incapacidad y otro ordenamiento particular que dice desde que cada prestación debió ser abonada o prestada. Ahora, para que la prestación haya sido abonada o prestada, tuvo que haber habido denuncia. Esto ahora como que no es que se saneó ni se emprolijó, pero se encauzó. Desde el momento en que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, desde el momento en que en la Suprema Corte dice el trámite ante las comisiones médicas es obligatorio, parecería ser que la denuncia del accidente o la enfermedad profesional tiene que ser obligatoria. ¿Qué pasaba antes? Y antes, cuando el trámite ante las comisiones médicas no era obligatorio, o por lo menos las normas que exigían eso eran inconstitucionales, ¿qué pasaba? Muchos trabajadores o trabajadoras afectadas accedían a la justicia sin transitar por las comisiones médicas, sin haber hecho denuncia del accidente. Entonces, nunca era posible aplicar el 44 porque yo nunca podía haber dicho desde que cada prestación debió ser abonada o prestada si no había denuncia, porque la RT me decía, pero momento, si el trabajador se accidentó y a mí el empleador no me denunció el accidente, ni el trabajador me denunció el accidente, y el primer anoticiamiento que tengo es la demanda, yo no puedo, digamos, abonarle al trabajador algo que nunca me denunció. Y después tenemos el artículo 4, inciso quinto, de la 26773, que dice a partir de la notificación que realice la ART al trabajador o a los derechohabientes diciendo que tiene a disposición la suma de dinero para cobrar, luego de haber transitado el procedimiento administrativo, fíjense que tenemos una tercera norma. La cuarta norma, que hay que entenderla articulada con esta, que es el artículo 2, inciso 3 de la 26773, que habla desde el acaecimiento del evento dañoso o la determinación de la relación de causalidad adecuada, y finalmente el ordenamiento civil y comercial. Entonces, fíjense, acá dicen 4, son 5, los ordenamientos jurídicos en juego para el 10A cubo. El 258, el 43 y el 44, el artículo 2 de la ley 26773 y el artículo 4, quinto párrafo de la ley 26773 y el 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, básicamente esto es lo que yo estoy hablando muy rápido, perdónenme, pero para que ustedes lo vean en escrito. Desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima. ¿Qué ha entendido la jurisprudencia por determinación de la incapacidad? Porque uno dice, bueno, fantástico, si comienza a correr desde la determinación de la incapacidad, no se identifica con primera manifestación invalidante. ¿Y primera manifestación invalidante qué es? ¿Solamente la afección, el dolor, la exteriorización o el certificado médico que tenga una afección? Y el certificado médico que tenga una afección, a los efectos del 258, no es determinación de la incapacidad, porque lo que ahí me está diciendo es primera manifestación invalidante, que yo tengo una afección y que podría tener una relación de causalidad con el trabajo. Pero eso finalmente se va a terminar dirimiendo en el trámite ante la comisión médica o directamente en el trámite ante el juicio. Complicado, por cierto. Recuerden que en materia de prescripción, pues ya estamos en plazo, me faltan 5 minutos, en materia de prescripción no puede el juez de oficio
regularla, o sea que si yo inicio una acción que en principio está prescripta, tanto derivada de accidentes o enfermedades de trabajo, como derivada de créditos provenientes de la extinción del contrato de trabajo, si la parte demandada no me opone la excepción de prescripción, el juez no puede tratarla. Interesante ver si el juez podría echar mano, el juez o la jueza, podría echar mano a las causales de suspensión o interrupción de la prescripción. Por ejemplo, tenemos un despido indirecto o tenemos un caso de tránsito por las comisiones médicas y el trabajador o la trabajadora suspendió el curso de la prescripción por interpelación fehaciente. Le mandó un telegrama o a la ART o al empleador. Ahora, inicia el juicio vencido el plazo de prescripción, la demandada contesta demanda y opone excepción de prescripción y el trabajador contesta esa excepción de prescripción y solicita el rechazo, porque entiende que, ¿vieron eso que se trabaja en forma genérica? Porque entiende que no se dan los supuestos del 258 para accidentes o enfermedades profesionales o del 256 para créditos derivados del contrato de trabajo. Y no dice más nada. Entonces yo como juez tengo un crédito prescripto, una excepción de prescripción interpuesta, una respuesta genérica o ambigua o general del acreedor, que es el trabajador o la trabajadora, documentos acompañados en el expediente que pueden tener eficacia suspensiva o interruptiva, pero que el trabajador o la trabajadora en el trámite no me lo invocó. Pero sí están acompañados. Entonces, por supuesto que si no estuviesen acompañados, no es ni siquiera prueba, así que no me podía expedir. Ahora, ¿estos son hechos contradictorios o no son hechos contradictorios? Yo podría echar mano a las causales de suspensión o interrupción no alegadas cuando tengo los documentos que así lo acreditan, o las causales de suspensión o interrupción se deben entender como un derivado de 2552 y donde tampoco puedo aplicarlos de oficio. Bueno, tengan en cuenta, esto es muy importante porque lamentablemente, digo, no son las cuestiones donde uno tiene que aplicar la norma, más allá de que está convencido de otra cosa porque es doctrina legal. En la provincia de Buenos Aires hay doctrina legal de la Corte que dice que las causales de suspensión e interrupción no pueden ser aplicadas de oficio por los jueces. O sea, me ha pasado en sentencias donde los juicios, tuve que en sentencia decretar la prescripción de la acción pese a haber causales de suspensión e interrupción, pero que no fueron invocadas por la parte actora. Todo esto lo voy a pasar rápido. Tengan en cuenta simplemente que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a partir de la vigencia del artículo 2, inciso J de la 15057, que la Corte validó su eficacia en el fallo Marchetti, los trabajadores tienen un plazo de 90 días de caducidad, es un plazo de caducidad para una vez agotado el tránsito o el paso por las comisiones médicas, es decir, una vez notificado el dictamen del servicio de homologación, interponer la acción judicial. Y lo que se discute hoy en día es si ese plazo de caducidad es o no constitucional. Hasta ahora yo conozco en el ámbito de la provincia de Buenos Aires un solo fallo, que es del Tribunal de Trabajo 2, que tiene creo que 15 o 20 días, que decretó la inconstitucionalidad de este plazo de caducidad, y por supuesto todos estos son argumentos de derecho desde el Código Civil y Comercial de la Nación hasta argumentos basados en el ordenamiento jurídico laboral de por qué ese plazo podría ser inconstitucional. Por supuesto, yo todavía no me he expedido al respecto, de modo tal que no puedo ni podría adelantar opinión. Bueno, le metí un sprint, generalmente digo le metí un sprint final, acá le metí un sprint desde que comenzó la charla, pero insisto, quizás fue demasiado ambicioso el tema de... Daba para dos cursitos. Sí, bueno, eso fue un error mío al plantearlo, pido disculpas. A ver, hay una pregunta de César que dice, ¿las acordadas emitidas por los superiores tribunales de justicia que establecieron ferias extraordinarias suspenden o interrumpen los plazos de caducidad de las causas laborales? Bueno, la pregunta es muy buena. Ahí articulan tres cosas. Primero, que yo no pude avanzar porque me quedé corto de tiempo. Primero, el instituto de la dispensa. Lo que pasa es que, César, vos ten en cuenta, si estuviésemos en un curso de la provincia de Buenos Aires, me limito a las acordadas de la Corte. Pero ahí yo vi que saludaba a alguien al principio de Catamarca. Entonces, hay que ver, primero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo un tiempo muy mínimo, muy corto, donde no se podía iniciar ningún tipo de acción. Ningún tipo de acción. Vos no podías iniciar demandas. Entonces, ahí, para mí, operaría el instituto de la dispensa. Los jueces podemos dispensar el plazo de prescripción.
Luego se permitieron amparos y acciones urgentes. Entonces, hay que ver qué tipo de acción. Y recién después de un tiempo se permitieron las acciones ordinarias laborales comunes. Entonces, durante el tiempo en que no se permitía ningún tipo de acciones o solamente procesos urgentes, yo creo que podría haber operado el Instituto de la Dispensa. Después, con eso articularlo la suspensión de los plazos procesales. Pero acá recordad que estamos hablando de plazos procesales. Lo otro es días hábiles, porque uno es Código Civil y Comercial de la Nación o Ley de Contrato de Trabajo y otro es plazos hábiles. Y después hay que articularlo con la suspensión de los plazos administrativos que rigen para las comisiones médicas. Es bastante complejo el caso, pero hay que articular los tres escenarios. Mariano Serralunga. Mariano, un gustazo verte y a la distancia y leerte. Un enorme gustazo. Dice, sobre la suspensión de la prescripción se invoca como respuesta a la prescripción, sobre la suspensión de la prescripción se invoca como respuesta a la prescripción opuesta, no hace falta invocarle la demanda. Sí, adjuntar la documentación en la demanda, por ejemplo, el intercambio de derechos. ¿Es correcto el razonamiento? Sobre la suspensión de la prescripción se invoca como respuesta a la prescripción opuesta. Bueno, ahí, está bien, creo haberte entendido. La doctrina legal de la Corte, a mi modo de ver, lo que te dice es, los jueces no pueden abordar o analizar, avanzar sobre causas de suspensión e interrupción que no fueron invocadas. Entonces, para mí, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y acá me limito a nuestra 11653, si cuando contesta el traslado del 29, el actor, pese a haber acompañado telegramas que suspendían la prescripción, no invocó directamente eso, yo estoy limitado y no puedo hacerlo. Otros interpretarán diciendo, bueno, pero si los documentos están acompañados, el hecho de que estén acompañados a mí me permiten otorgar los efectos suspensivos o interruptivos independientemente de que fuesen invocados o no. Para mí, porque yo digo, esto es correcto, pero ¿qué pasa? Si no están acompañados, directamente no existen. Y si no existen, ya ni siquiera tendría que entrar a analizar si la suspensión está interrumpida o suspendida, porque por ahí no tengo distracto. O sea, si el trabajador me dice, hubo un despido indirecto y no me acompañan los telegramas, yo ni siquiera tengo distracto acreditado. Pero bueno, son interpretaciones. Bueno, Federico, estamos en tiempo. Nuevamente, perdón, fui rapidísimo. No, abordaste muchos temas. Ya diste tu Instagram además para ver si quieren ver más trabajos tuyos y contactarse con vos. Porque sí te pido después que me envíes el Power, porque muchos me mandaron el mail para poder enviárselos. Sí, perdón, ahí Guillermo lo que dice es, entiendo que Manuel se refiere a la invocación de la suspensión en la demanda. Sí, claro. A ver, esto está perfecto. Esto es estrategia pura. Y me tomo un minuto, Federico, perdóname. Sí. Claro, dice Mariano, claro, esto es estrategia pura. A ver, yo soy abogado de parte actora y tengo un juicio prescripto. ¿Qué hago? Y discúlpame la licencia lingüística. ¿Avivo giles? Y entonces, pese a que está prescripto, ¿lo meto en la demanda? ¿Por qué digo avivo giles? Porque si yo digo, el juicio está prescripto, pero invoco causales de suspensión e interrupción, la parte demandada se va a avivar y me va a oponer la excepción de prescripción. Ahora, ¿qué pasa si yo me callo la boca? En la demanda acompaño los documentos, pero no digo nada. ¿Por qué? Por si pasa. Entonces, si yo no digo nada en la demanda para no avivar giles, y discúlpenme la licencia lingüística, y el demandado me opone la excepción de prescripción, bueno, todas las alarmas del celular, todas las alarmas de la laptop, y a mis hijos con una remera que diga en 5 días se me vence el plazo del artículo 29, rechazar la excepción de prescripción e invocar las causales de suspensión. Ahí va en la seguridad que vos tenés como abogado o abogada litigante para ejercer. ¿Yo a qué me refiero? Yo jamás avivaría giles en la demanda. Sobre todo si estamos en un caso muy finito. ¿Por qué? Y porque el demandado puede quedar rebelde, y si queda rebelde, la excepción de prescripción es una no noticia, porque el demandado puede invocarla pero en forma genérica, y entonces el juez dice, mire, pese a que está opuesta en forma genérica, no individualizó las particularidades del caso, o directamente se la puede omitir. Y entonces, ¿para qué lo voy a avivar? Pero, para hacer eso, que es estrategia pura, y sobre eso yo no me voy a meter, hay que tener mucha seguridad de comunitivo. ¿Qué quiere decir? Que después no me coma la posibilidad de responder esa excepción, porque entonces lo que quise ser una estrategia después termina perjudicando a mi cliente, en el primer caso, y por supuesto al abogado que se asocia. Bien, Federico, estamos. Bueno, muchas gracias, Diego. Como siempre, todo muy claro, muy prolijo. Te agradezco un montón. Gracias a vos, gracias a nuevamente a Microjuris por la invitación y la confianza. Gracias a todos ustedes y nuevamente 1000 disculpas porque quise, con una buena intención, que era abordar la mayor cantidad de casos posibles, me salió el tiro por la culata, que es
por ahí para los quienes recién empiezan a litigar, ir demasiado rápido. Bueno, no faltará oportunidad. En el Instagram yo tengo un poco mejor desarrollado esto y más pausado. Gracias por todo, que tengan un excelente día. Gracias, Diego, vos también. Gracias a todos.